y dan todos sus datos. Parto con María Soledad Cisternas, que es abogada y Premio Nacional de Derechos Humanos. Soledad, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar acá. Hola, hola. Buenos días, Iván, y muchos saludos a los televidentes. Quiero contarles que soy candidata a constituyente independiente, 100% independiente, por el distrito 12, que comprende las comunas de Puente Alto, La Florida, La Pintana, Pirque y San José de Maipo. Creo que es un momento histórico que vale la pena para una independiente como yo, con una trayectoria de muchos años, poder tomar este desafío para contribuir con nuestro país. Bernardo Fonten. Bueno, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Iván, en este día tan especial, en estos momentos que estamos con esta cuarentena ya total y feroz, ¿no? Bueno, yo soy Bernardo Fonten, soy economista de profesión, soy emprendedor también, no soy político, no he sido nunca candidato, soy impulsor de la Red Ciudadana Reforma a la Reforma, y voy esta vez por primera vez, como decía, como candidato constituyente en Chile Vamos, en el distrito 11, que es Las Condes, Peñalolén, La Reina, Vitacura y Lo Barnechea. Soledad, lo dijiste, que eres independiente, estás en la lista Independientes por una Nueva Constitución. Sí. Y Bernardo también es independiente, pero va en un cupo de Renovación Nacional. La lista de Chile y Vamos. En realidad la lista ahora se llama Vamos por Chile. Vamos por Chile, sí, exactamente. Para una enorme creatividad dar vuelta a Chile Vamos por Chile. Así la gente no se confunde. Emilia Schneider, bienvenida. Sí, hola Iván, hola a todas y todos quienes nos estén viendo. Yo me llamo Emilia Schneider, tengo 24 años, soy estudiante de Derecho, estoy terminando mi carrera en la Universidad de Chile. Soy candidata constituyente por el Distrito 10, que comprenda las comunas de Providencia, Ñuñoa, Santiago Centro, Macul, San Joaquín y La Granja en la lista Pro Dignidad. Yo fui presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, fui la primera mujer trans en ocupar ese cargo, he sido activista por los derechos de las mujeres, de las diversidades sexuales, me tocó el 2018 ser vocera de la Coordinadora 8 de marzo y también dirigente de las movilizaciones estudiantiles por la educación no sexista. Y debo decir, y disculpa que me tomo un momento, que estoy muy sorprendida y muy agradecida también del canal de estar acá. A mí una anécdota me ha pasado en la feria, que de repente son los menos, pero hay discursos de odio, uno se topa con señores que te dicen que una, por ser una mujer trans, feminista, estás enferma, estás loca, etcétera. Y justamente esa visión conservadora de la sociedad es la que sobre todo se ve representada en este canal. Entonces yo agradezco mucho eso. No solo eso, sino que tiene que ver con que hay sectores minoritarios de la sociedad que no quieren que hayan cambios y que no hayan voces distintas. Y yo justamente estoy aquí, estoy en este panel, en un canal que ha sido tan criticado por redes sociales, para representar la voz de quienes no podemos ser escuchados y que ojalá podamos tener un espacio no solo en este canal, sino en todos los espacios. Y quiero recordar tampoco también... tan criticado, Emilia. Es bastante criticado en redes sociales, pero quiero recordar también que ayer se cumplen 9 años del asesinato de Daniel Zamudio, de parte de las diversidades sexuales, y justamente yo estoy acá para darle voz a un grupo que en el Canal 13 lamentablemente no ha tenido voz. ¿No ha tenido voz suficiente? Bueno, vamos a... Las opiniones están para expresarse. Normalmente yo les pregunto, la primera pregunta que les hago es por qué quieren ser constituyentes, pero en este caso les quiero preguntar por la posibilidad de postergar las elecciones. ¿Y cómo lo ven? Es una decisión que aparentemente ya está prácticamente tomada, Soledad. ¿Qué piensas frente a eso? Bueno, desde luego la salud pública es un bien superior, ¿no es cierto? Y por lo mismo... como lista y yo como candidata independiente asumo la decisión de la autoridad. Ahora, esto es distinto al sentimiento interior que uno tiene, porque son tiempos dedicados, colaboradores que han pedido permiso en sus trabajos, y eso tiene un término, y no hay bolsillo ni préstamo que resista un mes más o 2 meses más de campaña. Así que espero y confío en la memoria de mis compatriotas con quienes he hecho la campaña en directo, en territorio, en las ferias, en distintas instancias de esta tremenda jurisdicción que es el Distrito 12. Así que eso es lo que yo te puedo decir, el sentimiento global, pero el personal, que igual uno siente un poquito de pena, pero tenemos que sobreponernos, no es lo peor que nos ha pasado en la vida, así que tenemos que sobreponernos a esto y seguir luchando. Bernardo Fonten, ¿qué te parece? Bueno, como dice María Soledad, la salud está primero de todas maneras. Esto tiene un sacrificio evidentemente personal y para las campañas, pero lo que tenemos que
que cambiar es que la política tiene que estar al servicio de los ciudadanos, en este caso al servicio de la salud. Entonces sorprende cuando uno tiene lo que sale hoy día en el diario La Tercera, ¿no es cierto? Fuad Chaín, presidente de la Democracia Cristiana, con un audio donde alega y donde pide que hay que golpear al gobierno con esto, con todo, y toda su argumentación es cómo la postergación de las elecciones daña su perspectiva política, ¿no? Entonces no podemos seguir poniendo la política delante de las personas. Las personas tienen que estar primero delante de la política. Y esta postergación puede ser dolorosa, compleja para las candidaturas, pero puede ayudar si uno mira la encuesta que mostraron antes, ¿no es cierto? La verdad que todavía hay mucho nivel de desconocimiento respecto del proceso, los candidatos, qué sé yo. Entonces, eso también puede tener ese lado positivo. Emilia Schneider, ¿qué te parece la postergación? Yo creo que este es un tema que evidentemente todas y todos vamos a decir que y creemos firmemente que hay que poner la salud de las personas primero, pero creo que aquí también hay que ser súper clara en que hay responsabilidades políticas respecto a la situación en la que estamos. A mí me parece tremendo, por ejemplo, que hayamos tenido en el bloque anterior en este mismo programa hablando al exministro Mañalich, que es responsable en buena medida de cómo se administró esta crisis, que fue muy mal manejada por el gobierno. Entonces, en ese sentido, claro, ayer el presidente de la Democracia Cristiana dice que ahora hay que darle muy duro al gobierno. Se echa de menos ese espíritu de la oposición cuando justamente era el momento de hacer juicios políticos al exministro Mañalich, pero también por las violaciones de derechos humanos en Chile, por ejemplo, con el caso del exministro del Interior, Gonzalo Blumel, que hoy día es candidato en el distrito en que yo compito. Yo creo que si hoy día vamos a postergar las elecciones y el 12 de abril el mall va a seguir abierto, el transporte público va a seguir lleno, no tiene ningún sentido. Yo estoy por postergar las elecciones en el caso en que el gobierno en serio se la juegue por un resguardo sanitario de verdad, cuarentena, con ayudas sociales como la renta básica universal, y ya hay ideas sobre la mesa para financiar esas cuestiones, el royalty minero, el impuesto a los más ricos, y que nos hagamos cargo de que sea una cuarentena efectiva, que la gente no tenga que salir a la calle para buscar el sustento, sino que haya una renta básica universal y que así podamos dar un plazo acotado y cierto para hacer las elecciones, porque aquí tampoco puede ser que nuestra definición sea postergar las elecciones, pero todo el mundo tenga que seguir yendo a trabajar, porque no se puede poner por encima la producción para seguir enriqueciendo a quienes se enriquecen a costa del trabajo de todas y de todos en Chile, por sobre la democracia, y sobre todo porque en un momento como este necesitamos hacernos cargo de la crisis política e institucional que estamos viviendo, y seguir postergando las elecciones indefinidamente, a mí eso sí que no me parece. Creo que tiene que ser un plazo corto, acotado, cierto, y con medidas sanitarias y sociales, porque esto es un tema no solo sanitario, también económico y social. Y muy también bien. Es importante ver, por ejemplo, me gustaría escuchar la voz de las regiones. ¿Cómo vamos a estar en un mes más cuando avance el invierno en aquellos lugares que se llenan de nieve? Aquí hay un montón de factores que se tienen que poner sobre la mesa. Es complicado. Bernardo Fontaine tiene cara de que quiere... Sí, mira, bueno, yo encuentro que da gusto oír que ahora la Emilia habla en este canal como nunca antes, ¿no? Pero yo creo que no, en el sentido que te has expresado enormemente todas tus ideas, lo cual lo encuentro fantástico. Lo que quiero decir es que yo creo que primero, no sé, yo creo que tenemos una pandemia enorme, hay un proceso de vacunación muy exitoso, hay un rebrote que tuvieron todos los países, pero más allá de eso yo creo que esto tiene un efecto también importante sobre el debate de la Constitución. O sea, vamos a hacer una Constitución que es para largo plazo, pero la vamos a hacer en un país que tiene una crisis económica gigante. Y a mí como economista, como emprendedor, yo empatizo mucho con los restaurantes que están parados, con los emprendimientos que están parados, con que tenemos 1 millón de desempleados que hace poco más de un año tenían trabajo y que tenemos empresas de las más grandes hasta los emprendimientos más pequeños en una situación muy afligida. Entonces, necesitamos pronto, apenas se pueda votar y se pueda iniciar el proceso, hacer una constitución que haga que Chile despegue y que vuelva a levantarse la economía, porque necesitamos sueldos, necesitamos crecimiento, necesitamos impuestos, necesitamos dignidad al final, que es lo que produce el crecimiento económico. Y mi compromiso como economista es tratar que, si es que salgo elegido, en esa discusión constitucional, cuanto antes fijemos la regla del juego en un proceso de fast track, en la regla del juego económica, para que el país se despegue. Soledad Cisterna. Iván, y si me permites el comentario, ¿no es cierto?, a lo que han dicho los anteriores panelistas.
es que también el tiempo hay que darle vuelta a la mirada, ¿no? El vaso medio lleno que medio vacío. Y yo creo que es un tiempo importante para relevar que el núcleo de toda constitución y de todo sistema político democrático son los derechos humanos. Y son los derechos humanos que tienen que ver, por ejemplo, con las familias en general, muchos con personas con discapacidad, muchos con personas mayores, niñas y niños. Hemos visto la situación aberrante que ocurre en relación a esas poblaciones invisibilizadas, aquellas que no gritan, que no marchan, pero cuyos derechos son tan derechos como todo el resto. Entonces yo creo que eso, sumado a alguien que tampoco grita o reclama, que son los derechos de la naturaleza y el medio ambiente, contrarrestar el cambio climático, es tremendamente importante, porque todo eso lleva a la conclusión de definir un Estado social democrático de derecho que contemple la diversidad, el abanico de las diversidades humanas que hay en nuestro país, con mecanismos eficientes, porque esa es otra gran reclamación de los electores y electoras, que ya no quieren simplemente una declaración, sino que quieren mecanismos efectivos para que eso se cumpla. Y yo creo que para ver en esa perspectiva positiva tendremos tiempo para poder enfatizar esos mensajes. Muy bien. Emilia, antes que nos vayamos a conversar. Sí, primero quiero pedirle disculpas, o sea, no sé disculpas, pero me parece increíble un poco lo de Bernardo, que diga que estoy hablando mucho. Bueno, hay que acostumbrarse ahora que las mujeres, las personas trans, las diversidades sexuales, llegamos para quedarnos en la política y vamos a tomar la palabra. Y yo creo que respecto a la economía, respecto al rol del Estado en la economía, es súper importante que demos una discusión en la línea de no repetir necesariamente un estado de bienestar del siglo XX, sino, como bien decía la compañera, pensar un Estado social democrático de derechos, pero quiero hacer énfasis en lo democrático. Además de garantizar derechos sociales, respecto a lo que decía Bernardo, yo no creo que haya que poner por delante las definiciones económicas por sobre la democracia. Yo creo que lo que hay que hacer en este proceso constituyente es democratizar las decisiones económicas y productivas, que en general se disfrazan de discusiones de expertos, técnicas, pero son sumamente políticas. Si hoy día siguen decidiendo los empresarios y unos pocos sobre el modelo de desarrollo de nuestro país, vamos a seguir teniendo un país desigual, con la riqueza concentrada y donde no se invierten o no se recaudan suficientes fondos para políticas sociales para combatir la desigualdad. Les propongo lo siguiente, entremos al terreno de los contenidos de la Constitución, pero tengo que ir a hacer un corte comercial. Estamos con Emilia Schneider, con Bernardo Fonten y con María Soledad Cisternas en esta edición de Quiero Ser Constituyente aquí en Mesa Central, por la pantalla del 13 en simultáneo con Tele 13 Radio y todas nuestras plataformas. La pausa y ya estamos de vuelta. Así está la ciudad de Concepción, a esta hora cielos despejados en la región del Biobío, y estamos acá en Mesa Central por la pantalla del 13 en simultáneo con Tele 13 Radio y todas nuestras plataformas, haciendo Mesa Central y nuestra sección Quiero Ser Constituyente, hoy con Emilia Schneider, con Bernardo Fonten y con María Soledad Cisternas. Les recuerdo que Adolfo Millabur tuvo que excusarse a última hora de poder estar con nosotros en esta jornada, pero vamos a tratar de concretar esa invitación más adelante. Quería que nos metiéramos en el tema de fondo, en los contenidos de la Constitución, más allá de algunas definiciones generales que todos han hecho en el primer bloque. ¿Qué cosa sería absolutamente esencial, imprescindible en tu Constitución, en la Constitución que cada uno de ustedes va a redactar? Parto por ti, Emilia. Sí, a mí me parece central hoy día recuperar la política y la democracia. Estamos frente a una crisis institucional tremenda. Las mayorías que nos hemos movilizado en las calles, el movimiento estudiantil, el movimiento feminista, hemos sido mayorías planteando transformaciones y luego nos enfrentamos a una institucionalidad cerrada, impermeable, que hace que choquemos contra una muralla, y una democracia elitizada que ha estado al servicio solamente de los empresarios y conservadores. Yo creo hoy día que en la nueva Constitución es esencial que de partida terminemos con los cerrojos de la dictadura y construyamos una democracia más participativa, más deliberativa, más directa, por supuesto paritaria, y eso implica incorporar elementos como las consultas, los plebiscitos, los referéndums revocatorios y derogatorios, y también la posibilidad de la participación de las organizaciones sociales en la definición de políticas públicas, de presupuestos. Creo que hoy día esa es la principal garantía para que todas las transformaciones que venimos demandando hace años, como derechos sociales, derechos sexuales y reproductivos, el respeto a los derechos humanos, se hagan realidad. Así que yo creo que lo principal es que en la nueva Constitución recuperemos profundicemos la democracia y tengamos más y mejores espacios de participación. ¿Qué piensas sobre esto y cuál es lo imprescindible para ti, Bernardo Fonten? Bueno, nos estábamos riendo antes con Emilia de mi envidia por su enorme facilidad de palabra, ¿no? Pero mira, a ver, yo creo que la primera vez que yo salí a terreno me encontré con
Angélica, que era una emprendedora, una peluquera que esperaba clientes que nunca llegaban en la cuarentena, y le pregunté qué es lo que quería en la Constitución. Y ella me dijo, yo quiero en la Constitución la verdad. Y yo creo que eso es como lo central de esta Constitución. Ha habido demasiadas promesas, anuncios y de políticos, y tenemos que ir a la verdad. Y la verdad parte porque la Constitución son las reglas que le ponemos los ciudadanos a los políticos. Y yo voy por una Constitución para que los ciudadanos tengamos más poder de decisión, más libertad, y los políticos tengan más obligación y más responsabilidad. En definitiva, son los políticos los que administran el Estado. Por tanto, cuando uno le pone a una Constitución un derecho o le pone una libertad, lo que le está poniendo es un límite o una obligación a los políticos. ¿Y esto cómo se manifiesta al final? Se manifiesta en que tenemos que tener mejores derechos sociales que den protección, pero con derecho a elegir, que no nos obliguen los políticos a un mal servicio estatal o un mal servicio privado. Se manifiesta en que tenemos que tener herramientas nosotros para producir que los sectores políticos se pongan los pantalones con la delincuencia y con la violencia política. Hoy día el gobierno le echa la culpa al Congreso, el Congreso al gobierno, los jueces a los fiscales, y en definitiva incluir, por ejemplo, un derecho nuevo, un derecho a la seguridad pública que permita a las víctimas y a los ciudadanos exigir con un recurso de protección sanciones para las autoridades, desde ministros, fiscales, jueces, lo que sea, que no se ponen los pantalones contra la violencia. Soledad, para ti, una cosa imprescindible de la Constitución. Bueno, como decía anteriormente, yo hablo de constitución de derechos y no de favores, porque es la norma suprema de un Estado, y por lo mismo todo lo que se desprende después son las leyes que deben atenerse a esta obra gruesa que es la Constitución. En breve, bases de la institucionalidad, Estado social, democrático, de derecho. En segundo lugar, estoy por la inclusión y la participación plena y efectiva en la sociedad de todas las personas, bajo las reglas del respeto a la dignidad, a la igualdad de oportunidades, a la igualdad de tratos y, en casos calificados, la igualdad de resultados. También la no discriminación, que no es un derecho que está reconocido en nuestra Constitución, el derecho a no ser discriminado. Profundizar en los derechos sociales, económicos y culturales. Hoy día ya no es posible hablar de la educación sin decir educación inclusiva y de calidad. No es posible hablar de salud sin decir salud con cobertura universal y que también sea inclusiva y de calidad y oportuna. Una salud no oportuna no es salud. Y así en los distintos derechos, ¿no es cierto? Seguridad social, por supuesto. Pero hay derechos no reconocidos, el derecho a la vivienda, el derecho al deporte, el acceso a la cultura, también deben ser reconocidos. Chile está en la línea del desarrollo sostenible y ahí se habla, y es el consenso mundial, el derecho al agua y a la seguridad alimentaria. Eso debe estar allí. Entonces, quiero también puntos especiales para los sectores que menos voz han tenido en la sociedad. Personas con discapacidad, el reconocimiento de sus derechos, y por supuesto de ahí se desprende la accesibilidad universal en diversos ámbitos, todo el sistema de pensiones, el de las personas mayores, lo mismo, niños y niñas, adolescentes, igual cosa. Y quiero señalar, para quienes no se han dado cuenta, soy persona ciega. Entonces eso me permite una fortaleza, tener una sintonía fina con los electores, saber lo que están sintiendo. Mi lema es con la mirada de la inclusión, y la mirada está acá, en el alma, y está en la mente. Y si me disculpas, son 2 puntitos que me quedan, 3 puntitos. Uno, transversalmente los derechos de las mujeres. Igual te voy a preguntar de nuevo, ¿eh? Si no, bueno, esta es la última vez que hablas. Transversalmente el derecho de las mujeres en todos sus ámbitos. Luego, una vanguardia jurídica, que es reconocer el derecho a la naturaleza y al medio ambiente, contrarrestar el cambio climático, que tampoco la naturaleza puede salir a reclamar, ¿no? Y finalmente la profundización democrática, que tiene que ver con diversos aspectos, como no solamente una democracia representativa, sino la democracia directa, a través de consultas, a través de plebiscito, el servicio público, a través de la norma, no de igualdad de trato, del buen trato,
donde puedan existir sistemas de queja para cuando no se ha dado un servicio adecuado o se han violado ciertos derechos. Eso como para decir un resumen bien apretado, Iván. Ahí coincide con Bernardo y coincide con la Emilia. Sí. Les voy a hacer otra pregunta, pero la Emilia Schneider sí, yo una cosa. Coincido mucho con María Soledad, pero aquí quiero dejar un punto que no creo que que no es posible dejarlo pasar en el debate. Cuando Bernardo habla del derecho a elegir, eso es mantener las cosas como están. Hoy día en la Constitución, por ejemplo, en el área de la salud se establece este derecho a elegir. Y quiero que desglosemos un poco esto. ¿Quiénes tienen derecho efectivamente a elegir? Quienes tienen dinero. El resto o va a la salud pública, que está precarizada y abandonada. No es mala, ojo, está precarizada y abandonada. Y las y los trabajadores de la salud pública se la juegan todos los días por nosotros. Y ese derecho a elegir o es a través del endeudamiento o solamente para quienes tienen dinero. Entonces yo creo que hoy día, para garantizar estos derechos, que con María Soledad estamos muy de acuerdo, derechos sociales como la educación, las pensiones, la vivienda, la seguridad social, los derechos sexuales y reproductivos, tenemos que cambiar el paradigma de Estado subsidiario. No puede ser que los privados hoy día lucren con aspectos que son esenciales de la vida. Por eso yo creo en cambiar el rol del Estado a un Estado social democrático de derechos que sea garantía a través del sector público de estas áreas de la vida en las que, insisto, no puede caber lucro y no tengamos miedo en decirlo. Porque ese sistema, hasta ahora, de este supuesto derecho a elegir, es lo que ha generado hoy día desigualdad, zonas de sacrificio, porque al final eso es lo que tenemos hoy día y eso es lo que queremos cambiar y por eso salimos a las calles, no solo el 18 de octubre, sino hace muchas décadas exigiendo transformación. Bernardo Fontaine. Bueno, mira, yo creo que lo que muestra este panel es justamente el tipo de diversidad que tiene que haber en la discusión constitucional y eso es bueno. Pero tiene que estar también presente una mirada desde la economía, desde el emprendimiento. Y esa mirada tiene una cosa muy práctica. O sea, yo le creo poco a estas etiquetas ideológicas, es decir, vamos a ser subsidiarios, no subsidiarios, solidarios, de derechos. No son ideológicas. Yo creo que lo que tenemos que tener es un Estado que funcione, porque el Estado funciona bien más o menos. Y entonces, en la educación, el Estado subsidia, ¿no sé, mediante subsidia para que las personas elijan, las familias elijan la educación para sus hijos. Yo no veo por qué en la salud podríamos llegar a eso. Yo no soy partidario de mantener lo que hay, creo que el Estado ha fallado, evidentemente. La Emilia dice que son muy pocos los que pueden elegir. No, pero es que porque el Estado no se ve la pega, porque resulta que hoy día... El Estado se van a las clínicas privadas, a las universidades privadas, a las AFP, y eso también es poco eficiente. Yo sugiero que yo creo que es bien importante en la Constitución ir con una actitud constituyente. Y eso pasa por tener dos orejas bien grandes para oír, ¿no es cierto?, a los ciudadanos, a los demás, en este caso candidatos, y también con una mente abierta a los acuerdos. Yo creo que hoy día, en educación, el Estado entrega una subvención escolar para que los padres elijan la educación de sus hijos. Eso yo quiero mantenerlo. Y creo que en salud se puede hacer lo mismo. Así que no es que uno quiera mantener lo que hay. Ahora, quiero ir más allá. Me parece súper importante que esta idea de que tenemos que darle más poder de decisión a las personas y más límites de obligación a los políticos se extienda también al tema de los emprendedores. Yo soy emprendedor, quiero que haya un derecho clarísimo en la Constitución para emprender y trabajar libremente. Y eso significa que se mantenga que el Estado no puede discriminar. No puede haber ninguna discriminación, ni sexual, ni cultural, ni legal, de ningún tipo, y tampoco ninguna discriminación económica. Los políticos no pueden elegir qué empresas le va a ir bien y qué empresas no le va a ir bien, o no pueden privilegiar las empresas del Estado. Y eso está hoy día en un mandato constitucional que yo espero mantener, que es la no discriminación económica, porque yo no quiero que un emprendedor tenga que tener un amigo político para que le vaya bien en su negocio. A ver, Soledad Cisterna quiere intervenir. Sí, yo quería señalar, para dejar bien claro a los televidentes, cuando hablamos de un Estado social democrático de derecho, estamos hablando de un Estado social, porque ahí el Estado acude a satisfacer las necesidades de quienes no pueden procurárselos por sí mismos y eleva la igualdad de oportunidades para que cada uno pueda desarrollar su propio plan de vida. Ahora, esto no significa restringir libertades, restringir igualdades. Los empresarios tendrán y los emprendedores igual posibilidad de desarrollar sus iniciativas, especialmente los emprendedores. No le tengan miedo al Estado social democrático de derecho. Democrático porque implica participación e inclusión. De derecho porque está amparado por la norma máxima que es la Constitución. No le tengamos miedo a este cambio. No va a significar, para ponerlo bien en extremo, una economía centralmente planificada
planificada que fracasó en el mundo. Estamos hablando de otra cosa, de un bienestar para todos y todas. Y en el tema de salud, quiero decirles que me he interiorizado y he estudiado y he hablado con saludistas, y ese sistema privado de salud en Chile surgió para atender las problemáticas de alta complejidad, aquellas que el sector público no podía atender y que iban a derivarse al sector privado. Luego ya el sector privado se difundió, digamos, en todas las áreas. Entonces no tenemos que confundirnos con eso. Sí, ya, tenemos 20 segundos para cada uno, para una última intervención. Para dar un último Pero mensaje. en serio, 20 segundos. Ah, heavy, ya. Bueno, nada, insisto, yo me llamo Emilia Schneider, soy candidata constituyente por el Distrito 10 en la lista Pro Dignidad, mi código es IQ 36, y quiero ser candidata justamente para representar esos grupos que no hemos sido escuchados en la política, a los movimientos sociales, a las mujeres, a las diversidades sexuales, porque tenemos mucho que decir para construir un país de derechos y unas nuevas reglas del juego donde en serio podamos expresarnos, decidir sobre lo social, lo político y lo económico. 20 segundos, Bernardo Fontaine. Bueno, yo creo en los chilenos, he visto el empuje de los emprendedores y quiero que la Constitución incluya el derecho a emprender y trabajar libremente. Creo también que es fundamental que la Constitución establezca que los ahorros previsionales de los trabajadores son de ellos, nadie los puede nacionalizar. Y lo digo porque hay un proyecto desde la Democracia Cristiana al Partido Comunista en el Senado que pide nacionalizar, es decir, confiscar esos ahorros previsionales, y hay una candidata presidencial como Paula Narváez que se ha abierto a este tema y otro como el alcalde Jadwe que también. De manera que tenemos que defender los ahorros previsionales de los trabajadores con dientes y uñas. Muchas gracias por estar acá, Soledad Cisternas, Bernardo Fontaine, Emilia Schneider, muchísimas gracias por venir a nuestra sección. Se nos acabó el tiempo, Soledad, y justo tú estabas hablando justo antes de la última qué pena, muchísimas gracias. No, si no podemos, tenemos que ir a la franja electoral donde aparecen ustedes. Así infórmese. que la pausa y estamos de vuelta con la última parte de Mesa Central.